Vamos a iniciar entonces el debate sobre crisis europea y elecciones, su impacto sobre el mercado accionario colombiano. La idea es que tengamos una perspectiva un poco más clara de lo que está pasando en Europa y por qué digamos que las acciones tanto en Estados Unidos, en Chile, en Perú, Colombia están teniendo un comportamiento algo negativo. Entonces la idea es que entre todos ustedes empiecen a dar sus apreciaciones y vamos sacando un consenso de qué es lo que está pasando. La idea es que se les enviaron unas preguntas para que estuvieran preparados. La idea es mirar el resultado de las elecciones, cuál ha sido el impacto, cuál puede ser el impacto, no tanto de corto plazo como el que estamos viviendo ahorita, sino de mediano, largo plazo. Qué tan importante es la zona euro para el crecimiento de la economía global. La idea es buscar, listo, qué está pasando, por qué Europa importa tanto y por qué está generando este panorama negativo en términos de las acciones. Después viene un panorama, una tercera pregunta que es, ¿Estados Unidos ayudará a la recuperación de Europa o Europa generará una nueva desaceleración en Estados Unidos? La pregunta es, porque por lo general Europa y Estados Unidos crecen al mismo tiempo o se desaceleran al mismo tiempo, y esta vez estamos notando que Estados Unidos está tratando de recuperar su economía y Europa está teniendo un panorama de desaceleración un poco más fuerte, aunque los últimos datos han mostrado algo de mejora en cuanto a los datos económicos de Europa. Y lo que vamos a mirar es si consideramos que la crisis europea podría afectar de forma negativa el desempeño de la economía colombiana. Ya pasamos de la parte global a ver qué pasaría en términos de Colombia y si ese panorama, digamos que generaría un efecto negativo sobre nuestras acciones, y revisaremos cuáles serían las acciones más expuestas al mercado colombiano. La idea es que yo no debo participar tanto, digamos que actuaría más de como moderador del debate, no obstante hoy tenemos una audiencia relativamente baja, así que digamos que en cierto modo estaré participando en el debate. Entonces la idea es empezar a responder estas preguntas, pero no podemos iniciar sin antes ver qué pasó durante esta semana. Las elecciones fueron el fin de semana pasado y esta fue una semana algo dura para los mercados accionarios en el mundo, y revisemos un poco cuál fue, digamos, el movimiento durante toda la semana y las reacciones de los principales mercados. Los vamos a hacer desde herramientas disponibles en Internet. La idea es que ustedes también aprendan dónde mirar toda la información, dónde estar al tanto de los mercados, qué ha pasado, cómo se está moviendo y dónde revisar, digamos que los principales movimientos de los activos en el mundo. Así que vamos con una página muy importante, que es la página de Bloomberg, donde hay noticias de todos los mercados. Digamos que hoy también incluso tuvimos lo que fue JP Morgan con pérdidas por trading, aunque no son las únicas pérdidas que digamos que grandes que se han generado por trading. De hecho, se envió a través de Twitter un video de esta página sobre las pérdidas a lo largo del mundo. Vamos a usar esta página en el día de hoy. También nos vamos a ir con una página llamada Stock Charts. Esta página nos permitirá hacer gráficas de diferentes activos, por ejemplo, el oro, que ha estado bastante, digamos que también tuvo bastante volatilidad durante las últimas jornadas. Podemos estar revisando el comportamiento de los diferentes activos. Páginas como Big Charts, donde también tenemos el índice Dow Jones en tiempo real y noticias, digamos que de forma oportuna. Incluso hace unos minutos, tras el cierre de mercado, tuvimos una disminución de la calificación de JP Morgan tras las pérdidas por trading. Entonces empezamos a tener algo de descensos en calificaciones de JP Morgan, que en el día de hoy estuvo fuertemente afectado, una caída del 9,29% tras las pérdidas generadas por trading. Así que vamos a realizar, digamos, usar esas páginas para estar al tanto de lo que pasó con el mercado. Adicional, nos vamos a hacer un resumen de lo que pasó en el día de hoy, donde el mercado continúa con un comportamiento mixto en cuanto a los movimientos un poco aleatorios, incluso un poco indecisos en algunos activos que no han podido marcar una tendencia, pero los más impactados en el día de hoy simplemente fue el sector financiero, que continúa con una marcada tendencia bajista. Incluso Hellbank y Bancolombia registrando fuertes descensos en el día de hoy tras el temor internacional. También vamos a dar una mirada a lo que ha pasado en los índices de la región. Así que iniciemos con el impacto o el resumen de la semana en términos de las acciones del índice Dow Jones. El Dow Jones lo pueden conocer como el Industrial, simplemente el índice Dow Jones Industrial. Aquí tenemos toda la caída de la semana previa, y esta semana simplemente, aquí vamos a hacer unas anotaciones.
Esta semana, ¿qué pasó en términos del índice Dow Jones? Esta semana llegamos a lo que es una zona de soporte, una zona de mínimos, por eso digamos que se limitaron los descensos, simplemente tuvimos un descenso a este nivel, donde aparecen algo de compra o presencia de compradores y me generan esa oportunidad de compras, algo de velas de indecisión, martillo invertido, algo de velas que están generando esa posición de compra, ya que los datos en Estados Unidos continúan siendo relativamente sólidos. Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo continúan en los 360.000 o volvieron a bajar a esa zona y la confianza el viernes estuvo recuperando. De hecho, tuvimos una semana ausente de fundamentales, fundamentales que pueden consultar en el calendario de Bloomberg, que simplemente pueden consultar en los calendarios de Bloomberg los datos que vamos a tener durante la semana. Aquí incluso alimentamos también el comité diario, digamos que estamos al tanto de todo lo que son las noticias. Y si ustedes ven el inicio de la semana, simplemente fue un inicio sin fundamentales. Los fundamentales lo tuvimos los últimos 2 días de la semana y simplemente el mercado estuvo presionado a la baja por lo que fue Europa y tras los datos económicos de Estados Unidos pues generamos algo de comportamiento lateral de algunos compradores con base en esa fuerza de la economía de Estados Unidos, pero los vendedores continúan presionando simplemente porque el mercado sigue diciendo, bueno, pero es que Grecia se puede ir a un default, España seguiría al siguiente y la situación en España en España, en Europa, tras las elecciones tanto en Francia como Grecia continúan un poco complicadas. Entonces, por eso el mercado marca esa indecisión durante las últimas jornadas y simplemente llega al soporte esperando algún fundamental. Si la situación en Grecia se agrava, pues simplemente, o España, deberíamos tener nuevos descensos. De lo contrario, si se logra calmarse, volveríamos a la zona de resistencia. Por ahora simplemente estamos en una zona de soporte importante. ¿Quién más estuvo afectado durante la semana? El precio del WTI, básicamente durante las 2 semanas, vamos a usar el WTI hoy como referencia, también tuvo un descenso importante y un comportamiento similar. Simplemente el comportamiento del WTI fue perder el último sesgo alcista que tenía, iniciar o mantener una tendencia bajista a largo plazo, pero al llegar a las zonas de soporte, pues hemos encontrado que hay compradores intentando comprar ese descenso tan fuerte del activo, pero pues que simplemente por ahora es un movimiento de tendencia bajista que podría generar un ascenso hasta niveles de 98-100 sin perder esa tendencia bajista. Entonces por ahora simplemente el mercado trata de comprar ese descenso, pero no ha encontrado ese fundamental para que el mercado lo acompañe y genere un repunte. De hecho, el petróleo está en mínimos no está en mínimos del año, pero está cerca de los mínimos del año, está cerca de esos mínimos. Y si nos vamos en un periodo un poco más largo, simplemente lo que vamos a apreciar es que todavía hay mucho espacio para caer. Si hay alguna ruptura de lo que es ese nivel de mínimos generados por el 95, pues podríamos estar descendiendo de nuevo a niveles de 92 e incluso hasta niveles del 85. Por ahora entonces hay algo de sesgo bajista y esta vela, esta formación le da una presión bajista al petróleo, así que parte de la crisis europea por ahora parece ser que no ha terminado. El oro que había servido como refugio, vamos a mirar un poco el comportamiento del oro. Vemos que simplemente había servido como refugio y también tiene el mismo comportamiento, que la presión bajista es un poco más fuerte. Esto simplemente porque el dólar, que lo pueden evaluar ustedes con el DXY, es un índice de dólar. Vamos a ver, acá está, US Dollar Index. Bueno, en este caso lo encontramos con otra sigla. El DXY, simplemente lo que estamos viendo es que el dólar ha venido fortaleciéndose. Hace un buen tiempo que el dólar viene con tendencia alcista. Simplemente lo que estamos viendo es que el dólar viene con una tendencia alcista. En este momento se encuentra algo indeciso, pero pues esto se podría tomar como un triángulo, que es una figura de continuación de tendencia, así que el riesgo podría continuar y el dólar seguir ganando terreno a nivel internacional. Así que terminamos el viernes en zonas de soporte, pero la tendencia continúa siendo la misma, simplemente una presión bajista y un dólar que todavía tiene algo de terreno o digamos que quiere continuar con ese terreno alcista. Eso es lo que pasó en el mundo. Claro que nos faltaría mirar qué ha pasado con Europa. Si nos vamos, por ejemplo, al IBEX de España, bueno, aquí hay un error en la gráfica, digamos que esto sí ya es de internet, vamos a omitirle ese error y vamos a estar
digamos que en este lateral. Lo que ustedes ven es que España se había descontado muy bien, digamos que toda la crisis y estamos en una zona de soporte. El mercado está intentando en esa zona encontrar algo de presencia de compradores, pero todavía no está el fundamental para generar un ascenso significativo. Simplemente está al tanto y dice, listo, ya hemos golpeado mucho a España. Algunos datos económicos de la región han mejorado, pero todavía el mercado continúa nervioso ante esa posibilidad de default. ¿Qué tan grave es la situación en términos de esos índices accionarios? Digamos que estamos lejos de lo que es un máximo, simplemente estamos en mínimos del año y estamos en mínimos desde el año 2008, simplemente la tendencia, el activo continúa siendo bajista, solo que estamos en niveles muy bajos de cotización tras una fuerte caída. Por eso los niveles en Estados Unidos, en Europa, pues simplemente los índices accionarios han tratado de repuntar por lo que llamamos compras de oportunidad o caídas muy fuertes o incluso correcciones técnicas. Simplemente han caído tanto que pues, como el mercado es en zigzag, el mercado empieza a comprar en esta zona. Pero si la situación se agrava, continuaremos con los descensos, de lo contrario habrá posibilidad de un repunte. Así que por ahora necesitamos un fundamental para que Europa trate de repuntar y salir de esa indecisión. Pero claramente la presión es fuerte en términos de los mercados europeos. En cuanto al mercado colombiano estuvo mucho más tranquilo. Pues si ustedes ven el mercado colombiano y nos vamos aquí a la gráfica de análisis técnico de la plataforma, vamos a cambiar esto a un panorama diario con velas diarias. El mercado colombiano continúa con su tendencia alcista, contrario a lo que es el mercado internacional, simplemente continuamos con tendencia alcista. Aquí está el soporte, bueno, siempre pasa esto, aquí está el soporte de la tendencia alcista, simplemente aquí tenemos el soporte de la tendencia alcista. Mientras esto no se rompa, seguimos con tendencia alcista, así que lo que estamos haciendo es buscar las zonas de soporte, una corrección después del fuerte impulso alcista. Si se rompe este nivel, sí perderíamos la tendencia, iríamos a tendencia bajista. Así que nuestro mercado ha descendido también en línea con los mercados internacionales, pero la fuerza del descenso ha sido menor debido a que continuamos con esa tendencia alcista. Así que simplemente estamos buscando el nivel. Nos preocupa un poco lo que es el comportamiento de, de los precios que van en ascenso, mientras que el MACD está teniendo una formación de descenso, se llama una divergencia, con una señal de venta que podría generar un cambio de tendencia incluso en el mercado accionario. Así que si el mundo se complica durante la próxima semana, pues podríamos tener unas caídas un poco más fuertes en términos del mercado. Si logra no complicarse e incluso salir de esta zona de indecisión, vamos a acercarnos un poco en términos de la gráfica de España, ya que España y Grecia son los principales problemas por ahora, faltaría Italia, ahorita vamos a revisar algunas cifras, pues simplemente si logramos repuntar y hacer una corrección, nuestro mercado hasta de pronto trata de continuar en esa tendencia alcista, pero si la presión bajista continúa, pues simplemente los mercados a nivel internacional continuarán con los descensos. ¿Qué pasó con la región? Índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que lo hemos incluido en lo que son los... Bueno, creo que aquí en esta plataforma no está. Vámonos acá a Big Charts. Aquí sí tenemos el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Lima Stock Exchange. Aquí iríamos a Lima. Lima simplemente ha tenido también un proceso de descenso bastante fuerte. Así que pues hoy los noté un poco deprimidos en términos del chat, pero las caídas en Colombia han sido un poco más débiles. Por ahora IPSA ha tenido una caída más fuerte y trató de repuntar algo después de esas caídas. El índice general de la Bolsa de Valores de Chile. Mientras que el IPSA de Chile, por su parte, también continúa con esa tendencia bajista. O sea que Colombia es de los pocos mercados que se mantiene en tendencia alcista. Veamos lo que ha pasado con el Bovespa de Brasil. No, esto no es el Bovespa de Brasil. Y acá está, Bovespa de Brasil. Brasil también mantiene una tendencia bajista. Así que simplemente lo que estamos teniendo es un escenario de riesgo, un escenario de temores por desaceleración que se ha sentido en la mayoría de mercados, pero Colombia logra mantenerse alcista. Por ahora logra mantenerse alcista. Así que voy a dar paso al micrófono de cada uno de ustedes. Dentro de su plataforma tienen una manito. Si ustedes levantan la mano, les doy paso para el micrófono para que puedan lanzar opiniones sobre lo que está pasando en términos de Grecia, Europa y el mercado internacional. Entonces vamos a darle paso a sus intervenciones.
Que una pregunta de John, en estos momentos, ¿cuál es el país en donde se centra la mayor atención? ¿Grecia o España? Ambos. Digamos que el mercado ya está prácticamente descontando que Grecia va a ir a un default, digamos que hay una alta probabilidad de default por parte de Grecia tras lo sucedido. Entonces, digamos que por eso es el pesimismo del mercado. Si el gobierno en Grecia decide aceptar un segundo rescate y cumplir con los pagos que se va a hacer el próximo mes, pues el mercado se tranquilizará. El problema es que Europa también está algo complicado y faltaría Italia también, digamos que no ha sonado, pero últimamente suena mucho más España también junto con Grecia. Entonces los dos son los que deben prestar atención, tanto Grecia como España, e incluyan Italia para la próxima semana. Continuamos entonces, aquí lo que tenemos, vamos a traer aquí unas cifras sobre endeudamiento de los países. Vamos a ver dónde está el zoom. Vamos a traer unas cifras sobre el endeudamiento de los países. ¿Qué tenemos acá? Esta es la deuda, esos son los CDS a 5 años. ¿Qué son los CDS? Los Credit Default Swaps son instrumentos de cobertura ante el riesgo de no pago, digamos que simplemente es el riesgo de default. Si la empresa, digamos que la entidad, en este caso el país, entra en default, pues esto me cubriría esas pérdidas. Los Credit Default Swaps para hace unas cuantas semanas más altos estaban en Portugal, Irlanda, España, Italia. Aquí no aparece Grecia, bueno, sí ya está Grecia, pero no hay precio de default porque Grecia, acuérdense, está en default selectivo, selective default es la calificación, simplemente ya no hay ese cubrimiento. Digamos que los países que continúan con problema de endeudamiento son Portugal, Irlanda, hoy en día está sonando España, le seguiría Italia como el más grande. Entonces continúa, digamos que ese panorama de deuda, por eso los credit default swaps están en los niveles más altos para esos países. Eso digamos que es lo más importante en términos de deuda europea. Aquí tenemos lo que son los mercados emergentes, donde los credit default swaps son mucho más bajos. Incluso aquí está Colombia, un credit default swap bastante bajo en términos de la región. El más bajo sigue siendo Chile, que tiene mejor calificación que el resto de la región. Entonces simplemente Colombia y los emergentes no se han golpeado con tanta fuerza porque digamos que el país continúa con una percepción de riesgo mucho más baja, aunque sí hemos tenido descensos, digamos que tras una desaceleración global, pero los descensos han sido menores a los mercados internacionales. Aquí tenemos, digamos que la deuda como porcentaje de PIB, en términos de Portugal es el 103% del PIB, en Irlanda el 107%, en España el 68%, Italia el 120%, Islandia el 130%, en Grecia es el 165% del PIB. Entonces, digamos que estas economías de la zona euro son un poco complicadas por el alto endeudamiento sobre PIB. También estaría Japón, digamos que con un nivel de deuda significativamente alto. En cuanto a lo que son los países industrializados, otra vez aquí tenemos emergentes, se repitió la gráfica, el porcentaje de deuda sobre PIB, por ejemplo, de Chile es de 9,40, de Colombia es de 45%, por eso es que digamos que tanto flujo ha venido hacia Latinoamérica, porque el nivel de endeudamiento es mucho más bajo como porcentaje del PIB, y eso hace que sean mucho más sólidos en términos de endeudamiento que los países que están teniendo problemas en Europa. El que tiene un nivel de CDS alto es Argentina, aunque su endeudamiento es bajo, pero pues digamos que hay un riesgo de no pago, no solo cómo están las finanzas del país, sino también digamos que los gobiernos, recuerden que también hubo expropiación en Argentina, eso hace que el mercado, digamos que tenga un perfil de riesgo un poco más alto. Pero esa es la razón por qué los emergentes, digamos que operan mejor o han soportado mejor las crisis, simplemente tienen espacio para endeudarse en términos de sus gobiernos, el endeudamiento es bastante bajo, comparado con lo que son las deudas en Europa. Simplemente tenemos endeudamientos muy altos por encima del PIB en términos de la mayoría de mercados que están ahorita generando algo de problema. Entonces, este es el gran problema que tiene Europa, un nivel de endeudamiento sobre PIB bastante alto. Hoy tenemos más preguntas que intervenciones. ¿Qué opinas de la disminución de la demanda en China? ¿Crees que puede bajar aún más el precio del petróleo y acentuar la crisis mundial? Simplemente el ritmo de crecimiento en China también se está viendo limitado. Recuerden que China dijo, yo no quiero crecer tanto, quiero hacer un crecimiento mucho más igualitario y pues quiero crecer apenas un 7,5 que está por debajo de los registros previos. Y eso sí está afectando cierto comportamiento de los emergentes, por eso Brasil está teniendo algo de deterioro. Incluso el tema de créditos malos en China y Brasil persiste,
No sé si se acuerdan que hace una semana tuvimos una caída fuerte del Itaú, simplemente por un aumento en la mora en términos de lo que fue, lo que es la economía brasileña. Entonces sí puede afectar y por eso, de hecho, la presión bajista en el día de hoy iniciaba por la desaceleración de China. Recuerden que el crecimiento de China mantuvo los emergentes sólidos o con caídas menos, de menor proporción en su economía durante la crisis del 2008. Simplemente China mantuvo un crecimiento del 7% y mantuvo algo sólidos los emergentes aquí. Sí que ustedes deben estar muy al tanto de lo que está pasando en China, porque digamos que la fortaleza de los emergentes radica tanto en China, India y ciertos países de Asia. Tienes el porcentaje de correlación entre el comportamiento de las bolsas europeas y el mercado local. De lo contrario, es útil medirlo. En este momento no tengo el nivel de correlación. Digamos que incluso Colombia está teniendo una correlación muy baja con el resto de los mercados. Recordemos que las gráficas mostraban que Colombia tenía una tendencia alcista o mantiene tendencia alcista, mientras que Brasil, IPSA y Chile y Perú están en este momento en tendencia bajista. Entonces vamos en un sentido completamente diferente. Recordemos que hay un mayor gasto del gobierno que ha mantenido con mejor crecimiento la economía y una mayor, digamos que un mejor desempeño de lo que ha sido el sector minero energético. Entonces simplemente digamos que hoy no hubo mucho debate como lo logramos el día viernes, estaremos entonces tanto a sugerencias sobre el tema de debate, incluso sugerencias sobre el horario para realizar este tipo de encuentros. Por ahora, entonces, lo que estamos viendo y trataremos de responder rápidamente algunas, digamos, dar apreciaciones de algunas de estas preguntas. Entonces, simplemente lo que estamos teniendo en términos de elecciones en Europa es que desestabilizó lo que fueron los planes de rescate para algunas economías periféricas de la zona euro e incluso, pues digamos que pone en riesgo lo que son las medidas de austeridad. Lo que está pasando en Francia es que de pronto no se generen suficientes medidas de austeridad para reducir los niveles de deuda buscando ese crecimiento y los inversionistas temerosos pues deciden liquidar posiciones en términos de deuda y afectar lo que son los activos en la zona euro. Entonces, las elecciones sí están teniendo un impacto significativo, simplemente generando temores sobre las medidas de austeridad y la estabilidad entonces en el crecimiento económico y endeudamiento, en especial de la región. La zona euro continúa siendo de las economías, digamos que la zona completa de la cuarta, dentro de los primeros 5 lugares de crecimiento o de gasto, de consumo de todo el planeta. Entonces simplemente continúan siendo economías bastante importantes, en especial Francia y Alemania. Así que al momento de cambio de gobierno en Francia, pues se genera este pesimismo debido a que Francia y Alemania por ahora deben sostener un poco lo que es todo el crecimiento de la zona. Y en términos de Estados Unidos, en este momento recuerden que Estados Unidos está dando señales de crecimiento, su demanda local continúa siendo fuerte y digamos que la idea es, bueno, Estados Unidos ayudará a la recuperación de Europa, y lo estamos viendo en algunos indicadores. Europa generará una nueva desaceleración en Estados Unidos. Vamos que por ahora la idea es que Estados Unidos mantenga algo sólido en la demanda en términos de Europa, sobre todo las exportaciones de Alemania, que en los últimos datos de la semana estuvieron con crecimiento, pero deberíamos incluir en ese mapa lo que es China. La idea es que China se mantenga con niveles sólidos de crecimiento. Una desaceleración en China igual nos podría generar algo de desaceleración en emergentes. Entonces, por eso la crisis europea está afectando también la economía colombiana y los capitales del mundo, simplemente porque restarían parte de ese crecimiento sólido que estaría teniendo los mercados. Y recuerden que en meses previos lo que tuvimos fue un ascenso importante de los mercados, que estaban descontando que la recuperación venía con fuerza y simplemente íbamos a continuar con ascensos. Y tras esos movimientos en Europa, pues el ritmo de crecimiento va a ser un poco menor de lo esperado para los siguientes meses. Entonces sí puede afectar y por eso es que está afectando los movimientos últimamente. Y las acciones más expuestas al mercado europeo, nosotros no tenemos muchas exportaciones a la zona, simplemente vamos a estar mucho más ligados al comportamiento de Estados Unidos y pueden ser los bancos los que sientan más la exposición, simplemente porque una crisis en Europa puede generar que el crédito, la disponibilidad del crédito vuelva a disminuir y recuerden que la economía ha crecido con una gran cantidad de crédito, una gran cantidad de apalancamiento y si limitamos esa afluencia de crédito hacia la economía tendríamos un descenso. Esas podrían ser unas conclusiones rápidas en cuanto a lo que puede ser el panorama de Europa y su importancia en la economía global. La idea, recuerden, era generar algo de espacio de debate. Envíenos sus sugerencias al correo de Mauricio Ayala y estaremos al tanto para ver cómo mejoramos este espacio para que ustedes participen. Muy buena tarde para todos.